Me presento, soy Gerardo Canales. Tenemos un foro ya tenemos 27, perfecto, lo cual es bastante importante para nosotros contar con todas las 30 participantes, excelente. Contar con cada uno de ustedes para que no tengamos a nadie fuera de. Voy a compartir mi pantalla. Está Dani por la parte marketing, está Aileen, nuestro gerente de producto, está José Luis, que él es nuestro director comercial para FB de Senca, y un servidor por la parte médica, que somos los que vamos a estar con ustedes acompañándolos durante todo este transcurso de, yo le llamo esta metodología de darle forma a todo lo que vamos a aprender en estas sesiones que le titulamos y las llamamos Expert Academy. Al día de hoy ya es la tercera generación, es el primer Expert Academy en el mundo, como lo dice la presentación, y al día de hoy ya se construyó una familia de más de 1,200 médicos participantes. Ok, este es el temario que vamos a seguir. El día de hoy vamos a dar la parte introductoria, yo le llamo el marco teórico de lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. La sesión se llama Renovación enzimática de la piel, un nuevo abordaje, porque como lo van a ver, realmente es un nuevo abordaje desde el punto de vista enzimático sobre la piel. Las sesiones posteriores vamos a hablar ya de las presentaciones de los productos y la manera de reconstituirlo y además ver las indicaciones, porque tenemos protocolos por indicaciones y esto nos va a dar una manera de poder dar una terapéutica muy acertada, muy adecuada, como lo dice nuestro eslogan, para las diferentes indicaciones terapéuticas. Va a ser tanto a nivel facial como a nivel corporal, ¿sí? Y ¿por qué no? Obviamente, también FB de Senca generó una asesoría o una sesión comercial especializada en enzimas recombinantes para darle ese apartado al consultorio y a ese marketing que a veces como médicos, pues obviamente no tenemos muy bien diseñado o no tenemos muy bien implementado. Pero aquí Aileen y Dani nos van a hablar mucho de esta parte y esto nos va a ayudar, incluso los médicos ponentes nos van a dar su punto de vista, los que ya usan las enzimas, qué podemos hacer y estos tips que podemos aplicar desde un punto de vista de asesoría comercial. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya a la parte teórica y como yo les expliqué, esta Expert Academy es la parte metodológica de un todo, de un protocolo al cual ustedes tienen que culminar. Es decir, que ustedes van a aprender a llevar a tratar a sus pacientes porque incluso la certificación va a incluir un caso clínico. Lo cual vamos a llevarlos a ustedes de la mano hasta la aplicación, el antes, el después, ver la eficacia y ver realmente cómo termina ese caso de ese paciente y esa ayuda que le vamos a dar. PB Serum es el primer y único tratamiento de enzimas recombinantes de origen bacteriano. Vamos a tener 4 líneas de productos para diversas indicaciones en cara y cuerpo. Para lo que es Paraguay, obviamente tenemos al día de hoy lo que es la parte de la PB Serum Plus, la línea intensiva y la línea Easy Touch. Posteriormente, esperemos que ustedes cuenten con todos los productos de la línea y de la gama que estamos distribuyendo. Esto no es solamente de ahora, ¿no? Es un resultado de largos años de investigación biotecnológica. Y estoy hablando aproximadamente de 2010, 2012, cuando se empieza a tener un auge de enzimas recombinantes y PB Serum como innovador y precursor de las enzimas, pues empieza a tener estos protocolos para llevar a cabo antes como monoterapias enzimáticas, posteriormente como cóctel y ahí, al día de hoy como un protocolo, como una indicación terapéutica para cada una de las indicaciones. Es el primer y único tratamiento de enzimas recombinantes de origen bacteriano, ahorita lo vamos a ver, que actúa de manera selectiva y específica en diversas patologías de la piel y obviamente en tejidos subcutáneos. Es bien importante establecer en este marco teórico que yo les explico, que los vamos a ir llevando poco a poco. El día de hoy yo lo pongo como el marco teórico de ese caso clínico al que ustedes tienen que culminar, porque vamos a ser expertos en el manejo de las enzimas recombinantes durante estas sesiones. Hoy vamos a hablar de este marco teórico, por qué las enzimas, por qué la utilización y por qué convertirse en un producto plus y un producto con una alta eficacia en el consultorio y en sus pacientes. Las enzimas, como todos lo sabemos, son biomoléculas de naturaleza proteica, obviamente, catalizan reacciones, y eso ¿qué quiere decir? Que va a acelerar el proceso para una reacción, que normalmente fisiológicamente se pueden desarrollar, pero nosotros estamos dando ese boost para que se haga más rápido
o de una manera mejor o más selectiva. Permiten que las reacciones químicas que transcurren a una velocidad baja, es lo que les comento, transcurran a una mayor velocidad, disminuyendo así la cantidad de energía en todo su esplendor, ¿sí? Eso es en general de lo que sería una enzima. La estructura de las enzimas va a variar, obviamente, de la longitud de esa proteína, de esa enzima que tenemos nosotros detectada, pero en general vamos a tener siempre un sustrato. Como lo pueden ver en la diapositiva de color verde, el sustrato va a ser siempre hacia donde queremos actuar. El sitio activo de esa enzima va a estar formado con va a detectar ese sustrato y al momento de unirse el complejo de enzima-sustrato, la enzima va a cambiar cuando se une a este complejo. Al momento de cambiar y obviamente al unirse ya como un complejo, vamos a tener ya no un solo complejo enzima-sustrato, sino un complejo enzima y productos. La enzima obviamente cambia su forma y el producto obviamente va a tener esta reacción catalizadora para tener una acción posterior, ya sea como catalizador o como un boost de una nueva generación de reacciones para lo que fue diseñado esa enzima. Los productos salen del sitio activo ya formados o deformados dependiendo de la reacción catalítica que hizo la enzima. Esto lo vimos hace muchísimo tiempo, incluso en nuestras pequeñas clases de fisiología y bioquímica, ¿no? Pero sabemos que el origen de las enzimas no solamente es fisiológico, biológico, sino que pues las vemos en todos lados, las vemos al día de hoy desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista industrial. De hecho, las enzimas están en todo lo que toquemos, hagamos, desde, no sé, detergentes que utilizamos dentro de casa, fuera de casa, en la industria, pues están las enzimas, ¿no? El origen de la enzima va a ser qué tanto nos puede, va a ser el origen hacia donde queremos llegar para la utilización, ya sea de manera industrial, de manera biológico, o la utilización ya como tal de una manera farmacéutica en personas. Y esto va a depender de dónde se extrae y cómo se extrae, ¿sí? La extracción puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal, puede ser por fermentación, ¿no? Por levaduras o de origen bacteriano. Y lo último que hemos tenido el día de hoy es por ingeniería genética. Y estoy hablando de esto último porque estamos hablando que en los 50 se dio ya esta parte de ingeniería genética con la parte de los plásmidos, pero fue muchísimos años posteriores cuando ya como ingeniería genética se empezó a utilizar como vectores para la utilización y generación de enzimas o terapias monoclonales o biológicas para ya un uso médico, ¿no? Y de aquí viene. Hablamos mucho de que son enzimas recombinantes, ya la parte como tal de la extracción, sí. Las enzimas que ustedes van a manejar o ya manejaron o ya tienen experiencia, que son las de PBCR, tienen una tecnología recombinante, es una terapia genética a la cual vamos nosotros a acceder. ¿Por qué? Ustedes del lado izquierdo de sus pantallas observan esta bacteria. Es una bacteria, la que ustedes puedan nombrar, la cual tiene un cromosoma que es la que replica todo el material genético de DNA para que las otras bacterias o lo que ese cromosoma genere, obviamente va a tener estas pequeñas partículas de DNA genéticas que van a ser o van a replicar a la bacteria. Se observó, como les dije, esto en los años 50 con precisamente con una pandemia de disentería, en la cual se observaba que estas bacterias tenían una resistencia a los antibióticos para tratar, y esto fue en Japón. Se observó que el cromosoma no era el que estaba desarrollando esta resistencia, ni siquiera la parte de la bacteria, la cápsula, era la que generaba la resistencia. Se observó que había otras estructuras dentro de la bacteria que generaban esta resistencia, como lo pueden ver estas figuras circulares, eran las que por sí solas tenían el material que hacía que la bacteria generara esta resistencia a este antibiótico que se estaba administrando en ese entonces. Y de ahí surgió los plásmidos. Entonces, se observó que era un instrumento genético que facilita a las bacterias para adaptarse a su entorno. Estos plásmidos, al día de hoy, son los que nosotros extraemos, ¿sí? Modificamos y codificamos, volvemos a introducir en una bacteria y ya la codificación de este plásmido va a ser
que genere, obviamente, solamente lo que nosotros queremos. ¿Qué puede decir? El plásmido tiene lo mejor de dos mundos, es decir, tiene lo mejor del gen de la bacteria y no va a tener la cuestión de sus no beneficios de la bacteria, ¿no? Entonces, al momento de nosotros solamente tomar el plásmido, vamos a solamente seleccionar que ese plásmido genere, lo codificamos con el gen y va a generar solo la enzima a la que queremos llegar. Vamos a hacerlo un poco más explícito. Esta tecnología que utiliza plásmido va a ser precisamente la tecnología recombinante de primera generación. Como ustedes lo están viendo, tenemos muchísimos ejemplos, y el ejemplo que mayor podemos observar y que fue premio Nobel fue utilizar esta tecnología para la insulina, ¿no? Esta insulina recombinante. Entonces, ¿qué se hace? De la bacteria se adquiere el plásmido. Del plásmido lo que pusimos es solamente cortar para ingresar el gen al que vamos nosotros a querer replicar. Se vuelve a introducir genéticamente en la bacteria para que sea modificado y lo que vamos a tener va a ser varios reproducciones o producciones de este gen de insulina mediante tecnologías que ahorita vamos a observar y purificación, vamos a tener solamente lo que nosotros queremos, que es parte de la enzima o la insulina genéticamente modificada. En el caso de nosotros, pues van a ser las enzimas que dan lugar a la terapia de PBC. Otra particularidad que les quiero comentar de las enzimas, además de ser recombinantes de primera generación en esta parte de plus, son enzimas liofilizadas. A lo que queremos hablar, que ustedes cuando les llega este vial y lo ven, van a ver un producto previamente que es una desecación, ¿sí? Que nos va a dar lugar a esta masa seca, como polvo, que nosotros lo vemos dentro de este vial, un polvo muy concentrado. Esto se llama liofilización, que es nada más y nada menos que un proceso de desecado, pasar de una fase de hielo a gas sin pasar por agua. Y eso hace que se mantenga la enzima, las propiedades en el 100% y que además no tengamos que ponerle ni conservadores, ni perfumes, ni aditivos. Entonces aquí tenemos otra segunda particularidad. Una es, tenemos una enzima altamente recombinante o con una tecnología recombinante que es pura, pero además al ser liofilizada, nosotros no vamos a utilizar conservadores, perfumes ni aditivos. Y eso va a hacer que preserve el 100% de la actividad enzimática, lo cual es genial. Esta propiedad nos ha permitido llegar a ustedes con el producto. Por otro lado, en alguna de las presentaciones vamos a tener también las enzimas de una manera microemulsionadas o en emulsión, ¿sí? Y esto es para poder llegar, y ustedes muy bien como médicos han visto dentro de la parte dermatológica, que estas microemulsiones o emulsiones lo que nos ayudan es a estabilizar las enzimas y permitir la penetración a capas más profundas de la piel de una manera eficaz y obviamente lo mejor es de una manera segura. ¿Por qué? Porque permite la penetración a capas más profundas de la piel, ¿no? Entonces vamos a tener varias presentaciones para varias indicaciones terapéuticas. Y ya por último les quiero comentar que además de todo lo que hemos visto, estas enzimas PB Serum tienen una calidad farmacéutica. Precisamente lo que estamos nosotros certificando que los procedimientos son altamente controlados, es una tecnología de punta y son productos liofilizados 100% estables, están en una sala blanca de grado A, en la cual no hay contaminación, son totalmente estériles, no tienen aditivos ni conservantes. Lo pueden usar de una manera muy segura dentro de sus consultorios. Hablando de esto, y obviamente, pues tenemos que hablar también de que los productos de las 4 enzimas que vamos a ver, pues obviamente son enzimas, ¿no? Tienen una actividad enzimática y tenemos que conocer precisamente qué puede activar, desactivar o de cierta manera afectar esta actividad enzimática. El vial va a llegar con nosotros de una manera liofilizada. Hasta ahí vamos a tener una enzima 100% activa y solamente se puede desactivar o afectar por 3 condiciones, que es el efecto, obviamente, como lo conocemos, del pH o acidez,
el efecto de la temperatura, que es algo que sí tenemos que considerar muchísimo. Las enzimas se pueden estar a una temperatura ambiente y una vez que se reconstituyan, pues obviamente se tienen que utilizar posteriormente a la reconstitución para evitar este efecto de la temperatura. Algo importante también aquí que vamos a ver en las sesiones posteriores es que el uso de aparatología tenemos que tener mucho cuidado, sí se puede, pero vamos a ver en ciertas condiciones cómo y de qué manera. ¿Por qué? Porque sí, la temperatura puede desactivar o inactivar o desnaturalizar el efecto de nuestras enzimas. Y también, obviamente, el efecto de concentración de sustrato. Esto lo hemos visto mucho en muchos médicos que mencionan, oye, ya apliqué el producto, sí veo un efecto, pero no pensé ver un efecto tanto, ¿no? Y otros médicos, el paciente está súper contento porque la verdad es que tenía muchísima papada y desde la primera sesión ve el efecto. Obviamente, la cantidad sustrato en un paciente es mayor y la cantidad de sustrato en otro paciente es menor. El efecto se va a dar, pero sí va a tener una dependencia de concentración de sustrato. No quiere decir que no vaya a tener efecto, sí lo tiene, pero obviamente hay que también valorar estas dos cuestiones. Hablando ya de nuestros productos como PB Serum, les quiero mencionar que son 4 principios activos biológicos, dependiendo de la indicación terapéutica, y obviamente, pues son 4 enzimas que tenemos al día de hoy, como la queratinasa, PB333, lipasa PB500, colagenasa GH PB2220 y hialuronidasa PB3000. Para nosotros mencionarlas por su nombre completo y distintivo es importante, ¿no? Porque ya están patentadas y eso hace que nosotros podamos hablar de ellas de una manera muy abierta y muy científica. Cada una de ellas, como les expliqué en un momento, viene de una tecnología recombinante. Queratinasa, obviamente, tiene su base de una bacteria que es el Bacillus licheniformis. La lipasa en un Thermus thermophilus, la colagenasa en un Clostridium histolycitum y la hialuronidasa, que es como la estrella de la corona de un Streptococcus pyogenes. ¿Por qué dentro de estas bacterias? Porque son fácil de manipular y obviamente de cierta manera genéticamente se pueden extraer las cantidades y una pureza muy adecuada dentro del laboratorio in vitro. Hemos visto a lo largo de los años, como yo les comenté, y más en la parte de dermatología, que estas enzimas tienen efectos ya muy específicos dentro de la parte clínica. La queratinasa como tal es una enzima proteolítica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a degradar? Pues obviamente enlaces peptídicos de cadenas estructurales obviamente, pues hacia dónde va dirigido el sustrato es la queratina. Su acción favorece la permeabilidad de la epidermis, se ve mucho, e hidroliza la queratina, ¿no? Es específica y selectiva, y no nada más la queratinasa, ¿eh? Todas las enzimas que vamos a presentar tienen esta propiedad, ser específicas y ser selectivas. Permite la eliminación de las células muertas y obviamente va a dar un efecto exfoliante, ¿no? Nosotros llevamos esto una renovación celular. La lipasa, que es a donde el gran nicho, ¿no? Que tenemos al día de hoy de pacientes, incluso hay muchísimos pacientes que vienen, acuden a nuestros consultores por esta, por adiposidad localizada, FEPE o PF, ¿no? Están con nosotros por estas indicaciones. Precisamente porque la lipasa va a actuar a nivel de los triacilgliceroles y para convertirlos en triglicéridos, ¿no? Ya sea para su metabolismo o degradación o absorción. Usos de la lipasa lo tenemos en paniculopatía edematosa fibroesclerótica, el PF, como les comento, tratamiento de adiposidad localizada, reducción de volumen y tratamiento de lipomas. Posteriormente vamos a ver en qué concentraciones y qué protocolo precisamente para qué indicación, ya con nuestros ponentes, el uso que le han dado y cómo lo han hecho. Pero a grandes rasgos, esto es lo que tenemos ya detectado, documentado e incluso tenemos varias publicaciones de el uso de estas enzimas, y no solo de ahora, sino de hace muchísimos años. Colagenasa GHP220 degrada las fibras de colágeno y hay una neosíntesis, obviamente, del colágeno. El uso, pues obviamente, manejo de cicatrices, quemaduras y úlceras. PF también, a dosis que ahorita vamos a ver, fibrosis postquirúrgica y flacidez. Y actualmente la tenemos obviamente para 2 enfermedades autorizadas por FDA, como ya un tratamiento por la alta eficacia que tiene, ¿no? La hialuronidasa, la PB3000, obviamente este es algo bien importante porque va a permitir esta difusión y, en los tejidos de otras enzimas, ¿no? Porque va a despolimerizar el ácido hialurónico,
y además, como yo les dije, va a incrementar la permeabilidad tisular. Desde ahí se empieza a ver que estas enzimas por sí solas se empezaron a usar como monoterapias y después al momento de agregarlas como un cóctel o las 3 o 4 juntas, pues obviamente se observaba un efecto sinérgico por estas propiedades que tenían. Se utiliza y obviamente degrada las moléculas responsables de la retención de líquidos y como sabemos se utiliza más en la MAC, en esta matriz extracelular, ¿no? En lipodistrofias, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un poco más resumido y con los efectos directamente clínicos de las enzimas, ¿no? Como lo vemos la queratinasa, como ya lo observamos, la lipasa. De hecho, esta foto es algo ya dentro del laboratorio que hizo precisamente PB Serum desde Ucrania con la cortesía de uno de nuestros líderes de opinión y se observaba la grasa malar tratada previamente y posteriormente, ¿no? Se observa más del, pues podemos ver, miren, 43.56 milímetros a 26, pues casi la mitad de reducción con la aplicación en una sola aplicación de la grasa malar con esta lipasa que tenemos al día de hoy en sus manos, ¿sí? La colagenasa, no voy a ahondar más en el tema, son estos efectos terapéuticos que ya le han encontrado, y la hialuronidasa directamente en la matriz extracelular, ¿no? Que por eso, al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Como les comenté, en los años 2007, más o menos aproximadamente, estos productos se utilizaban de forma en monoterapias. Posteriormente se observó que utilizarlos juntos tenían un efecto sinérgico por la misma fisiopatología que estaba desarrollando la persona, ¿no? Aquí surge la teoría y lo que tenemos al día de hoy de agregar ya sea más lipasa o más colagenasa dentro de estos cócteles de una forma selectiva para tener un mayor efecto dependiendo de la indicación terapéutica, que no voy a hablar ahorita, sino posteriores sesiones. Por eso se utilizan las 3 enzimas juntas, por este efecto sinérgico que tiene. Esto ya está publicado, esto ya está incluso, tenemos una publicación directamente de los investigadores y además una publicación directa de PB Serum como tal, e indexada, ustedes pueden tener acceso a ella y no solamente es esta que vamos a proporcionar, tenemos ya una gran variedad de publicaciones, de estudios clínicos que ustedes pueden disponer para que tengan toda la confianza de la aplicación de las enzimas de las que les estoy hablando, ¿sí? Actualmente en Paraguay tenemos la línea intensiva, la línea Plus, ¿sí? Y la línea Easy Touch para acompañar esta cuestión de la aplicación de las enzimas en casa, ¿no? Muchas veces nos ayuda y sí observamos que agregar la línea Easy Touch a la línea intensiva, pues obviamente se observa un mejor y un mantenimiento de la eficacia que se observó durante la sesión preliminar. A grandes rasgos, les quiero comentar que vamos a tener presentaciones, 3 presentaciones de Plus. Estas 3 presentaciones vamos a irlas desarrollando en las sesiones posteriores con indicaciones terapéuticas bien seleccionadas y donde ya tenemos muy alto conocimiento de las mismas. Tenemos una presentación que se llama Slim, que tiene lipasa, PB500. Tenemos una presentación que se llama Smooth, que tiene obviamente colagenasa GHP220. Y tenemos una presentación que se llama Drain, que tiene hialuronidasa, obviamente que va a tener pues la enzima que es hialuronidasa PB3000. La reconstitución no la vamos a ver en este momento, ¿sí? Pero a grandes rasgos les puedo mencionar que en cara puede ser una reconstitución menor de 3 milímetros y en cuerpo una reconstitución mucho mayor dependiendo de la indicación terapéutica. ¿Sí? No quiero andar aquí para no sesgar lo que vamos a tener posteriormente, que es muy padre. Aplicaciones, pues obviamente tenemos ya una alta gama de variedad de indicaciones terapéuticas, de protocolos bien establecidos en los cuales ustedes pueden utilizar cada una de estas terapias y en qué concentración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la cara, tenemos bolsas palpebrales, lo que utilizamos es Slim, Smooth y Drain, en Joel y doble mentol también, flacidez y estrías, obviamente utilizamos el Smooth, acumulaciones adiposas o adiposis localizada, pues obviamente una concentración de Slim, Smooth y Drain. Espalda, abdomen y cadera y piernas se puede utilizar como mismo concentración. Para piernas tenemos para retención de líquidos también, podemos utilizar el Smooth y el Drain. Para celulitis fibrosa,
¿no? Y para cicatrices también ya está establecido. Obviamente, para cada una de estas indicaciones tenemos un protocolo que ya está estipulado y eso es lo que queremos llevarlos de la mano para que lo apliquen. La frecuencia de tratamiento de la línea Plus va a ser, obviamente, cada 14 días, reaplicaciones cada 2 semanas. Los resultados lo van a ver desde la primera aplicación y el número de sesiones, ahí sí, va a depender de su paciente. Y como vamos a venir con los siguientes ponentes, les van a explicar en cuántas sesiones se ha visto la mejoría y hasta dónde han llegado, ¿sí? Pero sí tenemos que tener esto como base cada 2 semanas y va a depender del paciente y de la indicación terapéutica. Algunas recomendaciones que sí no cambian para cada una de las indicaciones terapéuticas son las que siguen. Recomendaciones generales, los efectos secundarios son raros, obviamente, porque obviamente tenemos que aplicarlo de manera, pues, con jeringa, ¿no? Cuando se presentan son leves y pueden ser algún eritema, hinchazón, dolor, escozor o malestar general. Son raros, pero son algo leve, ¿sí? Suelen desaparecer a los 3 días y se pueden utilizar analgésicos si es necesario. Esa es una recomendación general. Consejos post-tratamiento, que si nos preguntan mucho, pues es obviamente mantener hidratado al paciente, reducir la ingesta de carbohidratos, un tema bien importante. Solo a veces los pacientes se van y no damos estas recomendaciones que sí son importantes porque al final de cuentas son enzimas biológicas. Entonces sí tenemos que dar recomendaciones sobre el uso de las mismas y estos tips, la verdad es que nos ayudan muchísimo a que el paciente tenga un mejor efecto y un mejor, pues que él se sienta muy conforme con la terapia. No realizar ejercicio físico durante las 24 y 48 horas posteriores tras el tratamiento. ¿Por qué? Por el estrés que podemos ocasionar, un estrés oxidativo y de metabolismo. Entonces, vamos a mantenerlo al menos un día, 2 días tranquilo, que haga efecto las enzimas y después puede continuar con su vida normal. Algo importante, obviamente, evitar focos de infección, piscinas, saunas o algo que pueda generar dentro de la punción o después o secundario al tratamiento algo que nos pueda contaminar, ¿no? En el caso de las enzimas del tratamiento Plus, aplicar PB Serum Easy Touch como refuerzo diario en casa es genial, les ayuda muchísimo, refrescante y obviamente, pues, sigue la línea de mantenimiento en casa. Esperar al menos 15 días antes de realizar otra terapia, como puede ser fillers, botox, hilos, etcétera. Esto sí es importante porque obviamente tenemos que dejar que haga el efecto la enzima. Contraindicaciones, al día de hoy tenemos una contraindicación en embarazo y lactancia, y no porque se hayan hecho estudios en embarazo y lactancia, sino porque no se han hecho estudios en embarazo y lactancia. No es nuestro target, obviamente, en este momento, pero es por esa situación. Infección local o sistémica, sí, tenemos que valorar muy bien al paciente, la zona donde voy a aplicar el tratamiento para no tener ninguna infección posterior después de la aplicación. Enfermedades concomitantes. Muchos me preguntan, oye doctor, mi paciente es diabético, mi paciente es hipertenso, mi paciente tiene una enfermedad metabólica, hipotiroidismo. Si el paciente está controlado, no hay ninguna contraindicación de aplicar las enzimas, solamente hay que mantenerlo en observación y con mucha precaución, pero no es contraindicación de no utilizarlas. Problemas autoinmunes de la misma manera, hay que valorar, o de inmunosupresión por tratamiento oncológico, tendríamos que verlo con precaución y en qué condición del paciente. Historia de alergias y enfermedades atópicas, obviamente, de igual manera valorarlo y solamente con precaución. Problemas de coagulación, piel irritada o quemada, de la misma manera. Y en caso de vacunación reciente, esperar al menos 15 días para poder realizar el tratamiento. Y ahora que estamos con la cuestión de la vacuna post-COVID, pues sí, tenemos que esperar este tiempo. Como les dije, las enzimas se aplican de una manera sinérgica en cóctel. ¿Y cuáles serían las ventajas de aplicar este cóctel, este tratamiento lipolítico con otros, ¿no?, tratamientos lipolíticos que se encuentran en el mercado? Pues obviamente el cóctel enzimático de PB Serum es un tratamiento no citolítico, es decir, no mata las células. Eso es algo bien importante. Como les dije, es sustrato específico. Lo que sobra se absorbe, se utiliza o se desecha. Ajá. En cambio, con otras terapias lipolíticas como ácido desoxicólico o fosfatidilcolina, que muchos productos lo tienen, hay que saber cómo aplicarlo, de qué manera, en qué plano. ¿Por qué? Porque puede ser un tratamiento citolítico y ya sabemos qué puede ocurrir. PB Serum no causa necrosis en el tejido. Estos tratamientos, si no se aplican de forma en el
tejido adecuado sí causa necrosis en el tejido. El cóctel enzimático incluso evita fibrosis post-tratamiento. Hay una indicación de este cóctel en esta indicación de fibrosis post-tratamiento, pues obviamente en otras no lo tiene y obviamente ocasiona fibrosis post-tratamiento. Todo esto nos da lugar a un mejor perfil de seguridad, muchísimo mayor, además de la eficacia, y obviamente los otros tratamientos disponibles son más agresivos, ¿no? Entonces, ustedes con toda seguridad y confianza del paciente lo pueden aplicar. Vamos a ver más que nada en las patologías que se recomienda iniciar, los médicos que no han iniciado y las que, para que también el paciente vea un efecto muy rápido, resultados muy visibles, alto grado de satisfacción, es en fibrosis. En una cicatriz reciente de 1 a 2 años se ha tenido unos efectos y una eficacia sorprendente. Papada pequeña, de igual manera, y flacidez en cuello, se observa que este cóctel tiene un efecto importante, ¿sí? Les recomendamos cuando seleccionen su caso clínico tomar estos criterios para que el efecto y tengan un efecto en su paciente y un grado de satisfacción muy importante. Algunos ejemplos de casos clínicos. Vean, papada, con tan solo 2 sesiones, ya se observa un decremento, obviamente, tanto de flacidez y de papada en la paciente. Esta de pacientes de cortesía del doctor Esquives. En flacidez, vean, muy notoria y desde la primera sesión. Igual, esta fue de Venezuela, de la doctora Misticone. Cicatrices y acné, esta tuvo un poco más de sesiones, pero el efecto es muy importante. Y en celulitis, lo que podemos observar. Bolsas palpebrales también, obviamente, el grado de pericia del médico, del líder de opinión, pues es un poquito, debe ser un poquito de mayor grado, ya que utilice las enzimas PBC, ¿sí? Y obviamente, para acompañar esta línea Plus, esta línea intensiva para que el paciente se lleve a casa, se desarrolló en esta parte de microemulsión los productos de la línea Home Care o PB Serum Home Care, que nosotros ustedes la conocen como la línea Easy Touch. ¿Qué contienen? Pues contienen las mismas enzimas que yo aplico dentro del consultorio en in situ, se lo van a llevar a su casa con unos efectos extraordinarios. Por ejemplo, la presentación del Draining Power pues va a contener hialuronidasa y dar mantenimiento en casa en piernas, por ejemplo, con esta microemulsión es genial. El paciente se está muy satisfecho con el producto. PBS Smooth Out Power colagenasa, de igual manera, y Lifting Power de colagenasa más otra con DMAE, también una microemulsión con efectos muy importantes y acompañando el tratamiento de la línea Plus. Durante y después de cualquier tratamiento enzimático se puede utilizar, ¿sí? ¿Qué presentaciones tenemos? Como observamos, Lifting Power, colagenasa, más DMAE, Smooth Out Power, colagenasa y Draining Power, hialuronidasa, ¿sí? ¿Para qué indicaciones? Solamente es un ejemplo para que ustedes vean hacia dónde vamos con los productos. Es retención por la parte de Draining Power, retención de líquidos, celulitis edematosa, la parte de Smooth Out Power, fibrosis, cicatrices, piel de naranja, y Lifting Power, flacidez y estrías, ¿no? Ya veremos a detalle cómo se utiliza.